Mi novio abogado de Harvard perdió deliberadamente el caso de mi papá porque piensa que tener un suegro es difícil. Así que acabé con su carrera de un chasquido. Mi novio Roberto debería haber sido lo mejor que le pasó a mi familia. Título de Derecho de Harvard, trabajaba en una firma prestigiosa especializada en derecho laboral. Cuando mi papá fue despedido injustamente de su trabajo de 23 años, Roberto inmediatamente se ofreció como voluntario para tomar el caso. No se preocupen por los honorarios, dijo. Somos prácticamente familia. Mi papá había sido despedido 2 semanas antes de que su pensión se consolidara. Su jefe literalmente le dijo, encontramos a alguien más joven y barato. Clara discriminación por edad. Roberto dijo que era un caso seguro. Le conseguiremos el pago completo atrasado, su pensión, daños, todo. Parecía tan confiado que toda mi familia se relajó. Roberto presentó todos los papeles, programó deposiciones y recopiló evidencia. Venía a cenar y actualizaba a mi papá sobre el progreso. Se ve muy fuerte, siempre decía. Van a llegar a un acuerdo seguro. Mi papá confiaba en él completamente. ¿Por qué no? Roberto estaba saliendo con su hija y era un abogado estrella que normalmente cobraba 500 euros por hora. 6 meses dentro del caso, las cosas comenzaron a ponerse raras. Roberto seguía perdiendo fechas límite. No por mucho, solo un día o 2, pero lo suficiente para que el juez lo notara. Se olvidaba de presentar documentos cruciales. Llegaba a reuniones sin preparar. Solo he estado abrumado en el trabajo, explicaba. Pero yo conocía su horario. No estaba tan ocupado. Entonces llegó el desastre de la deposición. Roberto no preparó a mi papá para nada. Solo se presentó y dijo, solo di la verdad. Estarás bien. Mi papá tropezó con cada pregunta. Dijo cosas que sonaban mal fuera de contexto. Roberto no objetó ni una vez. No redirigió. Solo se sentó tomando notas. El abogado contrario era este chico joven recién salido de la universidad, y hasta él se veía confundido por la falta de respuesta de Roberto. Mi papá llegó a casa devastado. Creo que arruiné todo, dijo. Roberto le aseguró que estaba bien. Las deposiciones siempre se sienten peor de lo que son. La conferencia de acuerdo fue aún peor. La empresa ofreció 10.000 euros, una cantidad insultante. Roberto le dijo a mi papá que lo considerara. Mejor pájaro en mano, dijo. Los juicios son riesgosos. Mi papá quería pelear, pero Roberto seguía desalentándolo. Los jurados son impredecibles. El juez parece favorecerlos. Tal vez deberíamos tomar lo que podemos conseguir. Mi mamá me apartó esa noche. Algo está mal. Roberto no está luchando por nosotros. Confronté a Roberto, pero se puso a la defensiva. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El caso de tu papá no es tan fuerte como pensábamos. Pero yo había visto la evidencia. Los emails donde discutían reemplazarlo con alguien más joven. Las evaluaciones de desempeño eran estelares hasta que cumplió 60. El caso era perfecto. El juicio estaba programado para octubre. Roberto apenas estaba preparado. Su declaración de apertura duró 2 minutos. Se olvidó de ingresar la mitad de la evidencia al registro. Dejó que el consejo contrario pisoteara a mi papá durante el testimonio. El jurado se veía confundido. El juez se veía molesto. Perdimos. Veredicto de defensa completo. Mi papá no consiguió nada. Perdió su pensión, su pago atrasado, todo. La respuesta de Roberto fue bizarra. Estas cosas pasan. Al menos ya terminó. Parecía casi aliviado. Más tarde esa noche, estábamos en el apartamento de Roberto y había estado bebiendo. Comenzó a hablar sobre el caso. Honestamente, esto es probablemente lo mejor. Tu papá habría estado por ahí todo el tiempo si hubiera ganado, queriendo jugar golf, pidiendo consejos, apareciendo para cenar. Ahora tendrá que enfocarse en encontrar trabajo. No tendrá tiempo para molestarnos. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué estás diciendo? Roberto se rió. Vamos. Sabes lo molestos que son los suegros. Siempre en tus asuntos. Al menos ahora estará muy quebrado y deprimido para molestarnos mucho. Me quedé ahí congelada. ¿Perdiste el caso a propósito? Roberto tuvo esa mirada arrogante. Perder fue una palabra fuerte. Simplemente no le di mi esfuerzo completo. Incompetencia estratégica. Tampoco hay forma de probarlo. Todo lo que hice estaba técnicamente dentro de la práctica estándar. Solo lo mínimo. Salí y fui directamente a la firma legal de Roberto. No para reportarlo todavía, sino a su amiga asistente legal Sofía, que siempre había sido charlatana conmigo. Sofía, necesito saber algo. ¿Cuántos casos de discriminación laboral ha ganado Roberto? Sacó su registro. Es increíble. 43 victorias, 2 derrotas. Mejor registro en la firma. Una de esas 2 derrotas fue mi papá. Pedí ver la otra derrota. Sofía no debería habérmela mostrado, pero lo hizo. La otra derrota. El caso de divorcio de la madre de su exnovia de hace 3 años. El patrón estaba ahí. Roberto le había contado a todo su grupo de póker sobre eso 2 semanas después, cuando estaba borracho otra vez, presumiendo sobre cómo había descubierto la manera perfecta de mantener a los suegros a distancia, ofrecer ayudar con asuntos legales y perder accidentalmente. Están demasiado avergonzados para venir mucho después de eso. Su amigo Miguel estaba horrorizado. Miguel también estaba comprometido con mi prima. Me llamó inmediatamente. Necesitas saber lo que Roberto acaba de decir. Había grabado toda la conversación en su teléfono para su podcast sobre noches de póker. Nunca publicó ese episodio, pero tenía el audio. Toda la confesión de Roberto, riéndose de cómo mi papá lloró después del veredicto, bromeando sobre cómo nunca tendría que pasar vacaciones con mi familia ahora, explicando su sistema para parecer incompetente mientras evitaba demandas por negligencia. Envié la grabación a la firma de Roberto, al colegio de abogados y a la ex empresa de mi papá. Roberto trató de llamarme cientos de veces. Bloqueé su número después de la 100ª llamada y me senté en el piso de mi apartamento con mi teléfono. Reproduje la grabación de Miguel otra vez, subiendo el volumen hasta que la risa de Roberto llenó la habitación. La parte donde describía a mi papá llorando después del veredicto hizo que me temblaran las manos, pero ya no de tristeza. La rabia que reemplazó mi shock se sentía diferente.
fría y aguda, como si pudiera finalmente ver todo claramente por primera vez en meses. Llamé a Miguel de vuelta y dejé un mensaje pidiendo la grabación completa, más cualquier otra cosa de esa noche de póker. Me devolvió la llamada en 20 minutos y dijo que enviaría todo inmediatamente. Mi email sonó una hora después, con un archivo de audio de 20 minutos y 6 fotos de mensajes de texto, donde Roberto se jactaba al grupo de póker sobre su sistema para mantener a los futuros suegros alejados. Un mensaje decía que había perfeccionado el método después de que la mamá de su exnovia siguiera llamándolo por consejos legales. Otro describía a mi papá como el caso de prueba perfecto, porque la evidencia era tan fuerte que nadie sospecharía falla intencional. Abrí un nuevo documento en mi laptop y comencé a organizar todo en una línea de tiempo. Saqué la información del registro del caso que Sofía me había mostrado, emparejando las 43 victorias de Roberto contra sus 2 derrotas. Agregué notas sobre cada fecha límite perdida, cada documento olvidado, cada momento durante el juicio cuando Roberto se había sentado ahí mientras el otro abogado destruía el testimonio de mi papá. La grabación de la noche de póker fue a una carpeta separada con marcas de tiempo señalando cada confesión. Los mensajes de Roberto tuvieron su propia sección con fechas mostrando que había estado planeando esta estrategia por años. Los documentos del caso de mi papá llenaron otra carpeta. Para cuando salió el sol, tenía un paquete completo de evidencia que contaba toda la historia del sabotaje deliberado de Roberto. Me duché y me cambié de ropa. Luego me dirigí directamente a la firma legal de Roberto. La recepcionista sonrió cuando entré a las 8:00 de la mañana y preguntó cómo podía ayudarme. Le dije que necesitaba una reunión de emergencia con el socio gerente porque tenía evidencia de mala conducta de abogado involucrando a uno de sus abogados. Su sonrisa desapareció y tomó el teléfono. Trató de programarme para la próxima semana, pero dije que esto no podía esperar e involucraba violaciones éticas serias. Me puso en espera, luego regresó y dijo que alguien me vería pronto. 30 minutos después, estaba sentada en una sala de conferencias con una mujer que se presentó como Catalina Rivera, la socia senior que dirigía el departamento de Roberto. Le entregué una carpeta con copias de todo y le pedí que escuchara la grabación primero. Se puso sus auriculares y vi su cara endurecerse con cada minuto que pasaba. Cuando la voz de Roberto describió su sistema para incompetencia estratégica y se rió de que mi papá estaba muy quebrado y deprimido para molestarnos, detuvo la grabación y se quitó los auriculares. Preguntó si tenía copias de todo lo que había traído, y dije que sí. Pasó la siguiente hora haciendo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo, sobre el caso de mi papá, sobre cuándo primero sospeché que algo estaba mal. Preguntó si estaba dispuesta a proporcionar una declaración formal, y dije que lo haría ahí mismo. Llamó a otro abogado que tomó notas mientras expliqué todo desde el momento que Roberto se ofreció como voluntario para tomar el caso hasta el juicio y su confesión borracho. Catalina explicó que la mala conducta de abogados se tomaba extremadamente en serio, y esta grabación sola les daba bases para investigación inmediata. Dijo que estarían revisando cada caso que Roberto hubiera manejado, especialmente la otra pérdida involucrando a la madre de su exnovia. Prometió que Roberto sería suspendido pendiente su revisión interna y que estarían contactando al colegio de abogados. Salí de la firma legal 2 horas después con la tarjeta de Catalina y su número de celular personal en caso de que recordara algo más. Mi siguiente parada fueron las oficinas del colegio de abogados al otro lado de la ciudad. Llené un formulario formal de queja ética y adjunté copias de toda mi evidencia. El abogado de admisión era un chico joven que se veía aburrido hasta que comenzó a leer mis materiales. Su expresión cambió cuando escuchó partes de la grabación, y me dijo que era uno de los casos más claros de mala conducta que había visto. Dijo que alguien estaría en contacto pronto para programar una entrevista detallada. Manejé a casa y colapsé en mi sofá, finalmente sintiendo el agotamiento de quedarme despierta toda la noche. Mi teléfono sonó esa misma tarde con un número que no reconocí. El hombre del otro lado se presentó como Gustavo Rivera, el abogado de ética asignado a mi queja. Dijo que había revisado mi evidencia y necesitaba programar una entrevista detallada lo antes posible. Explicó que sabotear intencionalmente el caso de un cliente estaba entre las violaciones más serias que un abogado podía cometer y podía resultar en inhabilitación. Programamos una reunión para 2 días después en su oficina. Cuando llegué, Gustavo tenía todo mi paquete de evidencia esparcido por una mesa de conferencias. Pasamos 3 horas repasando cada detalle del sabotaje de Roberto, desde las fechas límite perdidas hasta las deposiciones no preparadas, hasta el juicio donde olvidó ingresar la mitad de la evidencia. Gustavo estaba particularmente interesado en el patrón entre el caso de mi papá y el divorcio de la madre de la exnovia. Preguntó si pensaba que podría haber otras víctimas que no habíamos identificado todavía, y dije que no lo sabía, pero parecía posible dado lo orgulloso que Roberto había estado de su sistema. Gustavo tomó notas detalladas y grabó nuestra conversación con mi permiso. Preguntó sobre mi relación con Roberto, sobre cómo mi familia había confiado en él, sobre el momento que me di cuenta de que había perdido el caso a propósito. Al final de la entrevista, mi garganta estaba áspera de tanto hablar, y mis manos dolían de agarrar los brazos de mi silla tan fuerte. Gustavo me acompañó a la puerta de su oficina y me estrechó la mano. Me dijo que el colegio de abogados estaría comenzando una investigación completa que podía tomar varios meses completar. Su cara se veía seria mientras explicaba que estarían entrevistando testigos, revisando todos los casos de Roberto y construyendo una imagen completa de su patrón de mala conducta.
pero dijo que la evidencia que había proporcionado era tan clara y fuerte que tenían buenas bases para buscar una suspensión de emergencia de la licencia de Roberto inmediatamente. Preguntó si estaba lista para que esto se volviera público y posiblemente recibiera atención de medios. Le dije que no me importaba quién lo supiera mientras Roberto enfrentara consecuencias. Gustavo asintió y dijo que estaría en contacto pronto sobre los próximos pasos. Manejé directamente a la casa de mis padres porque me habían estado llamando constantemente desde que me fui de Roberto en su apartamento. Mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas de mi mamá y 15 de mi papá. Cuando me metí en su entrada, ambos salieron antes de que siquiera me bajara del auto. Mi papá se veía terrible. Siempre había sido el tipo de hombre que se mantenía derecho y sonreía mucho, pero ahora sus hombros estaban doblados hacia adelante y su cara se veía gris. Parecía que había envejecido 10 años solo desde que el juicio terminó. Los ojos de mi mamá estaban rojos e hinchados de llorar. Me agarró y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mi papá se unió, y todos nos quedamos ahí en la entrada abrazándonos. Mi mamá siguió diciendo que había estado tan preocupada por mí. Les dije que deberíamos entrar porque tenía mucho que explicar. Nos sentamos en la mesa de su cocina donde habíamos tenido tantas cenas con Roberto. El pensamiento de él sentado en esa silla actuando como si le importara a mi papá me hizo sentir mal. Comencé desde el principio y les conté todo. Expliqué cómo Roberto había confesado haber perdido el caso a propósito. Describí encontrar su registro de casos a través de Sofía y ver el patrón con el divorcio de la madre de su exnovia. Les conté sobre Miguel grabando la conversación de la noche de póker, donde Roberto se jactó de su sistema. Mi mamá comenzó a llorar otra vez cuando expliqué que había reportado todo a la firma legal de Roberto y al Colegio de Abogados Estatal. Mi papá solo se sentó ahí mirando sus manos en la mesa. Preguntó si estaba segura de que Roberto lo había hecho a propósito. Saqué mi teléfono y les dije que tenía prueba. Les puse la grabación que Miguel me había enviado. La voz de Roberto salió por el altavoz, riéndose y bromeando con sus amigos de póker. Vi la cara de mi papá mientras escuchaba a Roberto describir cómo había descubierto la manera perfecta de mantener a los futuros suegros alejados. Cuando la voz de Roberto dijo la parte sobre mi papá estando muy quebrado y deprimido para molestarnos mucho, toda la cara de mi papá se desplomó. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero no salió sonido alguno. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La grabación siguió reproduciendo, y Roberto se rió de cómo mi papá había llorado después del veredicto. Mi papá hizo este sonido horrible de ahogo y se cubrió la cara con las manos. Mi mamá no pudo soportarlo más, y se levantó de la mesa. Fue al baño y pude escucharla sollozar a través de la puerta. Detuve la grabación aunque había más. Mi papá se quedó ahí con las manos sobre su cara por mucho tiempo. Cuando mi mamá regresó, sus ojos estaban aún más rojos, pero ahora se veía enojada en lugar de solo triste. Se sentó al lado de mi papá y puso su brazo alrededor de él. Me dijo que había sabido que algo estaba mal durante todo el caso. Dijo que Roberto no había estado luchando por nosotros como debería un buen abogado, pero nunca se había imaginado que fuera tan malo. Nunca había pensado que alguien pudiera ser tan deliberadamente cruel. Mi papá finalmente me miró y preguntó qué pasa ahora. Expliqué que la firma legal de Roberto estaba haciendo su propia investigación y probablemente lo despediría. Le conté sobre Gustavo en el colegio de abogados y cómo estaban trabajando para conseguir que la licencia legal de Roberto fuera suspendida. Mi papá estuvo callado por mucho tiempo. Solo miró la mesa y no dijo nada. Luego me dijo que había confiado en Roberto completamente. Dijo que se sentía como tal tonto por creer que Roberto estaba haciendo su mejor esfuerzo. Extendí mi mano por la mesa y agarré su mano. Le dije que esto no era su culpa. Roberto había traicionado su confianza a propósito, y eso reflejaba mal en Roberto, no en el juicio de papá. Mi papá apretó mi mano, pero aún se veía roto. La siguiente tarde, recibí una llamada de una abogada llamada Pamela Norton. Dijo que mi mamá había encontrado su número a través de una amiga que trabajaba en la comunidad legal. Pamela explicó que había escuchado sobre el caso de mi papá a través de chismes entre abogados. La palabra se estaba extendiendo rápido sobre la confesión de Roberto y lo que había hecho. Pamela se especializaba en derecho laboral, igual que Roberto. Se ofreció a revisar toda la situación de mi papá gratis, para ver si había alguna manera de ir tras la empresa otra vez ahora que teníamos prueba de que Roberto había saboteado todo. Le dije que traería todos los archivos a su oficina. Pasé esa noche reuniendo cada documento del caso de mi papá, todos los emails mostrando discriminación por edad, las evaluaciones de desempeño que eran estelares hasta que cumplió 60, las transcripciones del juicio mostrando qué tan mal Roberto había actuado. Agregué copias de la grabación de Miguel y toda la evidencia que había recopilado sobre el patrón de Roberto. A la mañana siguiente, conocí a Pamela en su oficina del centro. Tenía cabello gris y ojos agudos que me recordaron a mi directora de preparatoria. Pasó 2 horas repasando cada página mientras me senté al otro lado de su escritorio. Siguió moviendo la cabeza y tomando notas. Finalmente, me miró y explicó que no podíamos rejuzgar el caso por algo llamado cosa juzgada, pero dijo que podríamos presentar una demanda por negligencia legal contra Roberto mismo. También pensó que podríamos tratar de reabrir pláticas de acuerdo con la ex empresa de mi papá, ahora que teníamos evidencia de que su victoria estaba basada en fraude. Le pregunté cuánto tiempo tomaría eso, y dijo que dependía de muchos factores. Pamela me dijo que contactaría a Mauricio Schwartz, el abogado que había representado a la empresa contra mi papá. Dijo que quería ver cómo reaccionaría al aprender la verdad sobre lo que Roberto había hecho. 2 días después, Pamela me devolvió la llamada. Dijo que Mauricio había aceptado reunirse con ella después de que mencionó tener prueba de que el abogado de mi papá había perdido deliberadamente el caso. Sonaba emocionada sobre la reunión. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Sofía. Solo decía que Roberto fue suspendido y tuvo que limpiar su oficina esa mañana.
Dijo que seguridad lo había acompañado afuera y se había visto completamente destruido. Me envió una foto que había tomado desde el otro lado del estacionamiento, mostrando a Roberto cargando una caja a su auto. Aún desde lejos, podía ver qué tan derrotado se veía. No sentí nada más que fría satisfacción viendo esa foto. 3 días después de haber enviado toda mi evidencia, la carrera de Roberto se estaba desmoronando, pero aún no era suficiente. Esa noche, mi mamá me llamó en pánico. Dijo que Roberto de alguna manera había encontrado su dirección y se había aparecido en la casa. Había estado tocando el timbre y golpeando la puerta, rogando hablar con mi papá. Mi mamá había llamado a la policía inmediatamente. Roberto se fue antes de que llegaran los policías, pero luego solo se sentó en su auto afuera de su casa. Mi mamá dijo que aún estaba ahí afuera solo sentado y mirando su puerta principal. Mi papá tomó el teléfono y le dijo a Roberto a través de la ventana que si no se iba ahora mismo, presentaría una orden de restricción. Roberto finalmente se fue después de 2 horas. Mi mamá sonaba asustada y enojada. Preguntó si pensaba que Roberto regresaría. Le dije que llamara a la policía inmediatamente si se aparecía otra vez y que documentara todo. A la mañana siguiente, Gustavo me llamó con una actualización. Dijo que el colegio de abogados se estaba moviendo más rápido de lo usual porque la evidencia era tan clara. Estaban presentando para suspensión de emergencia de la licencia legal de Roberto, basada en sabotaje deliberado del cliente. La audiencia estaba programada para la próxima semana. Gustavo preguntó si estaba dispuesta a testificar en la audiencia. Le dije que sí, inmediatamente. Quería ver a Roberto a la cara y decirle a todos exactamente lo que había hecho a mi familia. Gustavo dijo que me enviaría los detalles sobre cuándo y dónde presentarme. Me advirtió que el abogado de Roberto probablemente trataría de atacar mi credibilidad, pero la grabación hacía su trabajo casi imposible. Le agradecí y colgué, sintiendo que las cosas finalmente se estaban moviendo en la dirección correcta. Al día siguiente, llamé a Pamela y pregunté si conocía a algún buen investigador privado. Me dio el número de Andrés Pérez y dijo que era minucioso y discreto. Conocí a Andrés en una cafetería esa tarde y le mostré todo lo que tenía sobre Roberto. Andrés era mayor, tal vez 50, con cabello gris y una manera calmada de escuchar que me hizo sentir que realmente entendía lo que necesitaba. Tomó notas mientras expliqué el patrón de Roberto con los 2 casos, y dijo que su primer paso sería rastrear a la exnovia de Roberto para ver si hablaría. Le di su nombre por lo que Sofía me había dicho, y Andrés dijo que comenzaría inmediatamente. 3 días después, Andrés llamó y dijo que la había encontrado viviendo en otro estado. Había aceptado hablar con él después de que explicó por qué estaba llamando. Andrés se reunió con ella en persona y grabó toda la conversación con su permiso. Cuando regresó para reunirse conmigo, reprodujo la grabación y escuché su voz describiendo exactamente lo que había sospechado. Dijo que Roberto había tomado el caso de divorcio de su madre hace 3 años y parecía entusiasta al principio, pero luego comenzó a perder fechas de corte y olvidar presentar documentos importantes. Siguió diciéndole a su madre que aceptara cualquier acuerdo que el esposo ofreciera, aunque fuera mucho menos de lo que merecía. La exnovia dijo que había pensado que algo estaba mal, pero Roberto siguió insistiendo que estaba haciendo su mejor esfuerzo y el caso era más difícil de lo esperado. Cuando perdieron, Roberto había parecido aliviado en lugar de molesto. Había roto con él algunos meses después por razones no relacionadas, pero siempre se preguntó si había perdido el caso a propósito. Escuchar sobre el caso de mi papá hizo que todo encajara para ella. Le dijo a Andrés que había estado cargando culpa por años, pensando que tal vez debería haber reportado sus sospechas, pero no tenía prueba, y pensó que la gente pensaría que era solo una ex amargada. Ahora, quería salir adelante y ayudar si eso detendría a Roberto de hacer esto a alguien más. Andrés la ayudó a escribir una declaración detallada, describiendo todo lo que pasó con el caso de su madre. Enlistó ejemplos específicos de la incompetencia de Roberto y cómo desalentó a su madre de pelear. Mencionó cómo Roberto había parecido casi feliz cuando el caso terminó mal y cómo había hecho comentarios sobre su madre siendo demandante y difícil. La declaración tenía 5 páginas y Andrés documentó todo cuidadosamente. Envió copias tanto al colegio de abogados como a la firma legal de Roberto, junto con la grabación de su entrevista con ella. Gustavo me llamó el mismo día que la recibió y dijo que esto era enorme porque establecía un patrón claro a través de múltiples casos. La disposición de la exnovia de salir adelante significaba que ahora tenían 2 víctimas separadas, describiendo comportamiento casi idéntico de Roberto. Andrés compiló todo en un reporte profesional con líneas de tiempo y comparaciones de evidencia. Mostró cómo la tasa de victorias de Roberto cayó a 0 solo en casos involucrando conexiones familiares potenciales. El patrón era imposible de ignorar o explicar como coincidencia. Mientras Andrés estaba terminando su investigación, Pamela programó su reunión con Mauricio. Le dijo que tenía nueva evidencia sobre el caso de mi papá, y él había aceptado reunirse en su oficina del centro. Pamela me llamó justo después de la reunión y dijo que la reacción de Mauricio había sido exactamente lo que necesitábamos. Le había puesto extractos de la grabación de la noche de póker, donde Roberto admitió perder el caso y explicó su sistema para mantener a los suegros alejados. La cara de Mauricio se había puesto completamente blanca, según Pamela. Había detenido la grabación y pedido escucharla otra vez. Luego se había quedado ahí callado por 1 minuto completo, antes de decir que necesitaba consultar con su cliente inmediatamente sobre los problemas éticos que esto creaba. Pamela dijo que Mauricio parecía genuinamente choqueado y perturbado. Le dijo que no había tenido idea de que Roberto estaba saboteando a su propio cliente, y si lo hubiera sabido, lo habría reportado él mismo. Mauricio explicó que ganar un caso porque el otro abogado deliberadamente perdió minaba todo el sistema legal. Dijo que su cliente querría saber sobre esto inmediatamente,
porque estar asociado con un procedimiento fraudulento podía dañar su reputación. 2 días después, Pamela recibió una llamada de Bernardita Caballero en el Departamento de Recursos Humanos en la exempresa de mi papá. Bernardita dijo que el equipo legal de la empresa estaba muy preocupado sobre lo que habían aprendido de Mauricio. Querían reunirse con Pamela para discutir opciones de resolución antes de que la situación se convirtiera en escándalo público. Bernardita enfatizó que la empresa no tenía conocimiento del sabotaje de Roberto y estaban perturbados por su papel no intencional en lo que era esencialmente un procedimiento legal fraudulento. Pamela me dijo que era una buena señal porque significaba que la empresa estaba preocupada por su reputación y podría estar dispuesta a llegar a un acuerdo generosamente para hacer que esto desapareciera calladamente. Programó una reunión con Bernardita para la siguiente semana para discutir qué tipo de resolución tenían en mente. La audiencia de emergencia del colegio estaba programada para un jueves en la mañana a las 9:00. Manejé a la audiencia con mis padres y nos sentamos en el área de espera afuera de la sala de audiencias. Mi papá se veía nervioso y siguió ajustando su corbata. Mi mamá le sostuvo la mano y le dijo que todo estaría bien. Gustavo llegó con su portafolios lleno de evidencia y nos dio una actualización rápida. Dijo que el abogado de Roberto trataría de minimizar la grabación de la noche de póker, pero el patrón que Andrés había documentado hacía su trabajo casi imposible. Cuando nos llamaron a la sala de audiencias, vi a Roberto sentado en una mesa con su abogado. Roberto se veía terrible. Su traje estaba arrugado y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Me miró cuando entramos, pero yo aparté la vista. La oficial de la audiencia era una mujer en sus 60s, con ojos agudos y una expresión sin tonterías. Gustavo presentó su evidencia metódicamente, comenzando con la grabación de la noche de póker. El abogado de Roberto objetó y trató de argumentar que la grabación fue tomada fuera de contexto, y Roberto había estado borracho, pero luego Gustavo reprodujo los 20 minutos completos y no había manera de malinterpretar lo que Roberto estaba diciendo. Estaba claramente lo suficientemente sobrio para explicar todo su sistema en detalle. Se rió de mi papá llorando después del veredicto. Se jactó de qué tan inteligente era al encontrar una manera de sabotear casos sin ser atrapado. La expresión de la oficial de la audiencia se puso más y más dura mientras la grabación se reproducía. Cuando terminó, preguntó al abogado de Roberto si tenía alguna explicación para lo que acababan de escuchar. El abogado de Roberto pidió permiso para que Roberto testificara, y la oficial de la audiencia aceptó. Roberto tomó el estrado e inmediatamente comenzó a afirmar que había estado borracho y exagerando para impresionar a sus amigos de póker. Dijo que nunca realmente perdió casos, y su desempeño en el caso de mi papá fue solo el resultado de estar abrumado de trabajo y estresado. Pero luego Gustavo comenzó a repasar cada instancia específica de incompetencia durante el juicio. ¿Por qué Roberto olvidó ingresar evidencia crucial al registro? Roberto tartamudeó y dijo que fue un descuido. ¿Por qué no preparó a mi papá para la deposición? Roberto afirmó que pensó que mi papá lo haría mejor hablando naturalmente. ¿Por qué perdió múltiples fechas límite? Roberto dijo que estaba haciendo malabarismos con demasiados casos. Gustavo sacó el calendario de Roberto mostrando que había tenido mucho tiempo para prepararse adecuadamente. Mostró emails donde Roberto había activamente desalentado a mi papá de pelear por un mejor acuerdo. Presentó la declaración de la exnovia, describiendo comportamiento idéntico en el caso de su madre. Roberto no pudo explicar nada de eso convincentemente. Sus respuestas se volvieron más débiles y defensivas. La oficial de la audiencia le preguntó directamente si había saboteado deliberadamente el caso de mi papá, y Roberto dijo que no, pero su voz tembló cuando respondió. La oficial de la audiencia tomó un receso corto para revisar la evidencia. Cuando regresó, dijo que estaba otorgando la suspensión de emergencia con efecto inmediato. Roberto no podía practicar ley mientras la investigación completa continuara. El abogado de Roberto se paró y argumentó que esto destruiría la carrera y reputación de Roberto. La oficial de la audiencia miró directamente a Roberto y dijo que había destruido su propia carrera cuando decidió sabotear el caso de un cliente por conveniencia personal. Dijo que la evidencia presentada hoy mostraba un patrón perturbador de dañar deliberadamente a clientes que confiaban en él. La grabación de la noche de póker sola era condenatoria, pero combinada con el testimonio de la exnovia y la incompetencia documentada en el caso de mi papá, no había duda de que acción de emergencia era necesaria para proteger al público. Estableció una fecha para la audiencia de inhabilitación completa en 6 semanas y le dijo a Roberto que necesitaba notificar a todos sus clientes actuales inmediatamente que ya no podía representarlos. La cara de Roberto se desplomó. Su abogado trató de decir algo más, pero la oficial de la audiencia lo interrumpió y dijo que la decisión era final. Vi a Roberto levantarse y recoger sus papeles con manos temblorosas. Miró a través de la habitación hacia mí y trató de captar mi mirada, pero lo miré directamente como si ni siquiera estuviera ahí. De la misma manera que había mirado a través del dolor y sufrimiento de mi papá, como si no significara nada. Mi papá apretó mi mano y mi mamá puso su brazo alrededor de mis hombros. Salimos de la sala de audiencias juntos mientras Roberto se quedó congelado en su mesa. En el pasillo, Gustavo nos dijo que era una victoria mayor y la suspensión de emergencia casi nunca se otorgaba a menos que la evidencia fuera abrumadora. Dijo que la investigación completa continuaría, pero la audiencia de hoy dejó claro en qué dirección se dirigían las cosas. Mi papá realmente sonrió por primera vez en meses. Dentro de 3 días, la historia salió en las noticias de la comunidad legal. Los titulares hablaban de un abogado entrenado en Harvard, suspendido por supuestamente sabotear casos involucrando potenciales suegros. Los artículos mencionaron la grabación de la noche de póker y el patrón a través de múltiples casos.
La firma legal de Roberto emitió una declaración oficial diciendo que estaban conduciendo una investigación interna minuciosa y tomaban la mala conducta de abogados extremadamente en serio. Enfatizaron que habían suspendido a Roberto inmediatamente al enterarse de las acusaciones y estaban cooperando completamente con el colegio de abogados. La declaración dijo que estaban revisando todos los casos de Roberto para identificar a cualquier otra víctima potencial. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de gente que apenas conocía, preguntando si el Roberto Williamson en las noticias era mi exnovio. No respondí a la mayoría de ellos, pero sí le mandé mensaje a Miguel para agradecerle otra vez por grabar esa noche de póker y tener el valor de enviármela. Me respondió diciendo que estaba contento de haber hecho lo correcto y esperaba que mi papá estuviera bien ahora. Sofía me envió un mensaje diciendo que toda la firma estaba en shock y nadie podía creer que Roberto hubiera hecho algo tan deliberadamente cruel. Dijo que varios socios estaban furiosos porque este tipo de escándalo dañó la reputación y confiabilidad de la firma. Dentro de una semana del escándalo estallando, Pamela llamó para decir que había establecido una reunión con Mauricio y Bernardita, de la ex empresa de mi papá, para discutir opciones de acuerdo. Explicó que la empresa estaba muy preocupada por estar conectada a un caso donde solo ganaron porque el otro abogado lo perdió a propósito. La reunión pasó en la oficina de Pamela un martes en la mañana, y me dijo después que Mauricio se veía realmente incómodo todo el tiempo. Bernardita siguió checando su teléfono como si estuviera recibiendo mensajes de su jefe cada pocos minutos. Pamela dijo que comenzó reproduciendo partes de la grabación de la noche de póker, donde Roberto admitió sabotear el caso. La cara de Mauricio se puso roja cuando escuchó a Roberto riéndose de mi papá, llorando después del veredicto. Bernardita literalmente puso su cabeza en sus manos. Mauricio le dijo a Pamela que estaba realmente sorprendido por qué tan mal Roberto lo hizo en el juicio, porque la evidencia del caso era tan fuerte. Dijo que siguió esperando que Roberto objetara, o redirigiera, o ingresara los documentos importantes. Pero Roberto solo se sentó ahí sin hacer nada. Mauricio admitió que pensó que tal vez Roberto estaba teniendo algún tipo de crisis personal durante el juicio. Dijo que si hubiera sabido que Roberto estaba saboteando a su propio cliente a propósito, lo habría reportado él mismo porque hace que todo el sistema legal se vea mal. Bernardita explicó que la preocupación principal de la empresa era que el público se enterara de que ganaron un caso de discriminación solo porque el abogado de la víctima deliberadamente perdió. Dijo que su equipo legal revisó todo y estuvo de acuerdo en que el caso original de mi papá era realmente fuerte y debería haber ganado. La empresa quería llegar a un acuerdo rápido y calladamente para evitar más mala publicidad. Pamela presentó las demandas de mi papá, que incluían su pensión completa, 3 años de pago atrasado y dinero por dolor emocional. Mauricio y Bernardita salieron para llamar a su jefe, y cuando regresaron 20 minutos después, aceptaron todo. Pamela me llamó justo después de que terminó la reunión, y dijo que la empresa ofreció un paquete que incluía restaurar los beneficios de pensión completa de mi papá, como si nunca hubiera sido despedido, 3 años de pago atrasado calculado a su salario final y dinero extra por dolor emocional y sufrimiento. Revisó todos los números conmigo y explicó que esto era mucho mejor de lo que mi papá probablemente habría ganado si el juicio hubiera ido bien. El acuerdo era realmente más generoso porque la empresa estaba tan desesperada por hacer que esto desapareciera antes de que los reporteros comenzaran a hacer preguntas. Manejé directamente a la casa de mis padres para decirles. Mi papá estaba en el garage tratando de arreglar una podadora vieja porque no podía permitirse comprar una nueva o pagar a alguien para repararla. Le pedí que entrara porque Pamela tenía noticias sobre el caso. Mi mamá estaba haciendo almuerzo y apagó la estufa cuando vio mi cara. Les conté sobre la oferta de acuerdo y repasé todos los detalles que Pamela había explicado. Mi papá solo me miró por un minuto largo como si no entendiera las palabras. Luego comenzó a llorar, no lágrimas calladas, sino sollozos completos que sacudieron todo su cuerpo. Mi mamá también comenzó a llorar y lo envolvió en sus brazos. Papá siguió diciendo que no podía creer que esto fuera real, después de pasar meses pensando que había perdido todo. Dijo que había estado seguro de que tendría que vender la casa y trabajar hasta morir por lo que Roberto hizo. Me senté con él en la mesa de la cocina mientras trataba de componerse. Me dijo que había estado teniendo pesadillas cada noche sobre perder la casa. Dijo que soñaba sobre decirle a mi mamá que tenían que mudarse a un apartamento pequeño y que no podía jubilarse como habían planeado. El acuerdo significaba que realmente podía jubilarse con suficiente dinero para vivir y mantener la casa. Dijo que eso era todo lo que siempre había querido. Solo jubilarse con algo de dignidad después de trabajar por 23 años. Mi mamá hizo café y nos quedamos ahí sentados por más de 1 hora mientras papá procesaba todo. Siguió preguntando si estaba segura de que la empresa realmente había aceptado todo. Le mostré el email que Pamela envió con los términos del acuerdo escritos. Lo leyó 3 veces. Algunos días después, Catalina llamó a mi celular directamente. Dijo que la firma legal de Roberto había terminado su investigación y lo estaban despidiendo por causa. Explicó que eso significaba que Roberto no recibiría ningún pago de indemnización o beneficios. La firma encontró evidencia clara de sabotaje deliberado del cliente y violaciones de reglas profesionales. Catalina dijo que quería que yo supiera que también estaban repasando cada caso que Roberto hubiera manejado para encontrar otras posibles víctimas. Sonaba realmente enojada cuando habló sobre cómo Roberto había dañado la reputación de la firma. Dijo que habían construido su negocio en confianza y Roberto había destruido eso. La firma estaba tomando esto tan en serio que contrataron investigadores externos para revisar toda la carrera de Roberto. Dentro de 2 semanas, los investigadores encontraron 2 casos más donde Roberto hizo trabajo sospechosamente malo.
Ambos casos involucraron clientes que tenían conexiones familiares con mujeres que Roberto estaba saliendo en ese momento. Un caso fue de hace 4 años cuando Roberto representó al tío de una mujer en una disputa contractual. Roberto apenas se preparó y el tío perdió todo. El otro caso fue de hace 2 años, involucrando el padrastro de una novia en una demanda comercial. Mismo patrón de fechas límite perdidas, documentos olvidados y desempeño débil. Catalina me dijo que la firma estaba contactando a ambos exclientes para ofrecer ayuda y reportando todo al colegio de abogados. Dijo que querían hacer esto bien, aunque hubiera pasado años atrás. Mi papá oficialmente aceptó la oferta de acuerdo después de que Pamela revisó cada detalle con él una vez más. La empresa procesó todo realmente rápido porque querían que esto terminara antes de que alguien más se enterara. Dentro de 2 semanas, mi papá recibió un cheque por la cantidad completa de pago atrasado y daños emocionales. Sus beneficios de pensión fueron restaurados en el sistema de la empresa como si nunca hubiera sido despedido. Podía comenzar a cobrar su pensión inmediatamente ya que estaba más allá de la edad. Fui con papá al banco cuando depositó el cheque. Solo siguió mirando el recibo de depósito como si esperara que desapareciera. El gerente del banco lo felicitó y papá realmente sonrió por primera vez en meses. Esa noche, mis padres me llevaron a cenar a un restaurante elegante al que nunca habrían ido antes por preocupaciones de dinero. Papá ordenó un bistec caro y le dijo al mesero que trajera una buena botella de vino. Comencé a ver a una terapeuta llamada Marcela para ayudarme a lidiar con todo lo que había pasado. Mi doctor regular lo sugirió después de que le dije que estaba teniendo problemas para dormir y siguiendo repitiendo la confesión de Roberto en mi cabeza. La oficina de Marcela estaba en un edificio silencioso cerca del centro. Tenía sillas cómodas y mantenía pañuelos en cada mesa. Durante nuestra primera sesión, Marcela me pidió que le contara toda la historia desde el principio. Hablé por casi toda la hora sobre conocer a Roberto, el caso de mi papá, descubrir el sabotaje y todo lo que pasó después. Marcela escuchó sin interrumpir y tomó notas. Al final, dijo que lo que Roberto hizo fue una traición seria, y tenía sentido que estuviera luchando para procesarlo. Explicó que Roberto era realmente hábil en manipulación y esconder sus verdaderas intenciones. Marcela dijo, confiar en alguien que amas no te hace débil o estúpida. Me ayudó a entender que Roberto deliberadamente actuó confiable para esconder lo que realmente estaba haciendo. Durante las siguientes sesiones, Marcela trabajó conmigo en separar mi enojo hacia Roberto de mis sentimientos sobre relaciones en general. Seguía diciendo que debería haber visto las señales y era estúpida por perderlas. Marcela señaló que todo el sistema de Roberto dependía de verse normal mientras hacía cosas terribles. Dijo que el problema era el carácter de Roberto, no algo malo con confianza o amor mismo. Marcela me dio ejercicios para practicar reconocer la diferencia entre relaciones saludables y manipulación. Hablamos sobre banderas rojas que podía observar en el futuro. Me ayudó a ver que la traición de Roberto me enseñó lecciones importantes sobre confiar en mis instintos cuando algo se siente mal. Algunas semanas después, Andrés llamó para decir que su investigación estaba completa. Lo conocí en una cafetería del centro donde extendió su reporte por la mesa. Los números eran condenatorios. Roberto ganaba casos a una tasa del 96% en general, pero cuando el cliente tenía cualquier conexión familiar con alguien que estaba saliendo, su tasa de victorias caía a 0. Andrés había documentado 4 casos totales donde este patrón apareció. El caso de mi papá, el divorcio de la madre de la exnovia, y 2 otros casos que Andrés rastreó a través de registros de corte y entrevistas. En cada situación, el desempeño de Roberto mostró la misma incompetencia sospechosa, fechas límite perdidas, apariciones en corte no preparadas, falla en ingresar evidencia crucial. Andrés hasta había encontrado emails donde Roberto discutió un caso con un colega, mostrando que claramente entendía la estrategia ganadora, pero luego falló en ejecutarla en el juicio. El reporte tenía 50 páginas de análisis detallado con exhibiciones, líneas de tiempo y comparaciones estadísticas. Andrés me dijo que era el patrón más claro de mala conducta deliberada que había documentado en 20 años como investigador. Envié el reporte completo a Gustavo en el colegio de abogados ese mismo día. Gustavo me llamó 2 días después, sonando energizado. La investigación completa del colegio había llegado a las mismas conclusiones que el análisis independiente de Andrés. Roberto deliberadamente saboteó casos de múltiples clientes por razones personales. La evidencia era abrumadora. Gustavo me llevó a través de sus hallazgos, explicando que habían entrevistado testigos, revisado transcripciones de corte y analizado toda la historia de casos de Roberto. Cada pieza de evidencia apuntaba a mala conducta intencional en lugar de mera incompetencia. El colegio de abogados estaba recomendando inhabilitación permanente sin posibilidad de reintegración. Gustavo explicó que esta era la penalidad más seria disponible reservada para abogados que fundamentalmente traicionan la confianza del cliente. Dijo que el patrón de Roberto mostraba premeditación y violaciones repetidas, haciendo la rehabilitación imposible de evaluar. La audiencia formal de inhabilitación fue programada para principios de diciembre. Recibí una carta oficial del Colegio de Abogados invitándome a proporcionar una declaración de impacto en la audiencia de Roberto. Todas sus víctimas identificadas recibieron la misma invitación. Me senté en la mesa de mi cocina por horas trabajando en mi declaración, escribiendo y reescribiendo hasta que lo tuve bien. Me enfoqué en cómo la traición de Roberto afectó a mi papá y nuestra familia, no en mi relación personal con él. Describí los 23 años de servicio leal de papá y cómo confió en Roberto completamente. Expliqué cómo Roberto convirtió esa confianza en arma para destruir la seguridad financiera y paz mental de papá. Escribí sobre las noches sin dormir de papá y la preocupación constante de mamá sobre perder su casa. Detallé el trauma emocional de ver a mi padre llorar después del veredicto,
sin saber que su propio abogado había diseñado esa pérdida. Mantuve mi tono factual y medido, dejando que los eventos hablaran por sí mismos. La declaración duró 3 páginas a espacio sencillo. La audiencia se llevó a cabo en una sala de conferencias formal en las oficinas centrales del Colegio de Abogados. Llegué temprano con mis padres y Pamela. Roberto se sentó en una mesa con su abogado, un hombre mayor que siguió barajando papeles y viéndose incómodo. El panel consistía de 3 abogados y 2 miembros públicos, todos sentados detrás de una plataforma elevada. La habitación se sentía oficial y seria, nada como una sala de corte regular. La presidenta del panel llamó la audiencia al orden y explicó el proceso. Cada víctima leería su declaración de impacto. Luego el panel escucharía a Roberto y su abogado antes de deliberar. Fui primera. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía mi declaración, pero mi voz se mantuvo estable. Leí cada palabra que había escrito sobre papá, confiando en Roberto completamente, y cómo esa confianza fue usada contra él. Expliqué que Roberto no solo perdió un caso por incompetencia, deliberadamente destruyó la seguridad financiera y paz mental de mi papá por su propia conveniencia. Describí cómo papá tuvo que elegir entre comprar comida y pagar servicios algunas semanas. Detallé la depresión y ansiedad que lo consumieron después del veredicto. Cuando terminé, la presidenta del panel me agradeció y regresé a mi asiento. Papá apretó mi mano. La exnovia de Roberto testificó después a través de una videollamada, ya que vivía fuera del estado. Describió el caso de divorcio de su madre y cómo Roberto desalentó a su mamá de pelear por un acuerdo justo. Explicó que su madre merecía bienes significativos basados en 30 años de matrimonio, pero Roberto siguió presionándola a aceptar cantidades mínimas. Se apareció a mediación sin preparar y falló en presentar evidencia de los ingresos escondidos de su esposo. La voz de la exnovia se quebró cuando describió cómo su madre terminó en un apartamento pequeño mientras su exesposo se quedó con la casa y cuentas de retiro. Dijo que se culpó por años, pensando que había elegido un mal abogado para su mamá. Aprender sobre el patrón le hizo darse cuenta de que Roberto lo hizo deliberadamente. Las otras víctimas que Andrés identificó enviaron declaraciones escritas que la presidenta del panel leyó en voz alta. Cada una describió patrones similares de incompetencia sospechosa en casos involucrando conexiones familiares. El panel deliberó por 48 minutos. Vi el reloj en la pared avanzar mientras todos nos sentamos en silencio. Roberto miró la mesa frente a él. Su abogado le susurró algo, pero Roberto no respondió. Cuando el panel regresó, la presidenta anunció su decisión inmediatamente. Inhabilitación permanente sin posibilidad de reintegración. La habitación se quedó callada mientras la presidenta explicó su razonamiento. La conducta de Roberto representó una traición fundamental de la relación abogado-cliente. Deliberadamente saboteó múltiples clientes para ganancia personal. El patrón mostró premeditación y violaciones repetidas. Tal conducta no podía ser tolerada en la profesión legal. La presidenta declaró que rehabilitación no podía ser evaluada cuando un abogado deliberadamente daña clientes como parte de un sistema calculado. La licencia legal de Roberto fue revocada con efecto inmediato. Vi la cara de Roberto cuando la inhabilitación fue anunciada. Se veía completamente destruido. Toda la arrogancia y presunción que había visto en su apartamento esa noche se había ido. Su abogado se paró y trató de argumentar por suspensión en lugar de inhabilitación. Afirmó que Roberto mostró remordimiento y merecía una oportunidad de redención. La presidenta del panel lo interrumpió. Dijo que el patrón de sabotaje deliberado hizo la rehabilitación imposible de evaluar. Roberto había traicionado sistemáticamente a clientes vulnerables que confiaron en él. La decisión era final. El abogado de Roberto recogió sus papeles y se fueron por una puerta lateral. No sentí nada más que fría satisfacción viéndolo irse. Pamela presentó una demanda por negligencia legal contra Roberto en nombre de papá la siguiente semana. La demanda buscaba daños por angustia emocional y daño financiero causado por su sabotaje. Pamela explicó que esto era separado del acuerdo con la empresa. Ese acuerdo se dirigió al despido injusto. Esta demanda se enfocó específicamente en la negligencia profesional y mala conducta deliberada de Roberto. Nos dijo que casos de negligencia usualmente toman años, pero este podría moverse más rápido dada la inhabilitación de Roberto y la evidencia abrumadora. Papá firmó todo el papeleo en la oficina de Pamela. Se veía cansado pero determinado. Mamá le dijo a Pamela que ya no se trataba del dinero. Se trataba de asegurar que Roberto enfrentara cada consecuencia posible. El portador de seguro de negligencia de Roberto contactó a Pamela dentro de 2 semanas. Habían revisado toda la evidencia de la audiencia de inhabilitación y la investigación de Andrés. Su abogado le dijo a Pamela que no contestarían la demanda. La mala conducta deliberada de Roberto era indefendible y violaba los términos de su póliza, pero querían llegar a un acuerdo rápidamente para evitar litigio prolongado. Ofrecieron un acuerdo que cubrió todos los honorarios legales de papá, tanto del caso original como de los nuevos procedimientos. El acuerdo también incluía dinero adicional por el sufrimiento y angustia emocional de papá. Pamela negoció la cantidad final hasta otros 20.000 euros más. Papá aceptó la oferta. La compañía de seguros procesó todo dentro de un mes. Mis padres usaron parte del dinero del acuerdo para reservar unas vacaciones de 2 semanas en un resort de playa que siempre habían querido visitar. Se fueron a principios de enero cuando el clima estaba frío y gris en casa. Papá me envió fotos todos los días, fotos de él en la playa viéndose relajado y bronceado, fotos de cenas elegantes y caminatas al atardecer. Mamá mandó mensaje que papá finalmente estaba durmiendo toda la noche otra vez, sin pesadillas sobre el juicio. Dijo que sonrió más en una semana de vacaciones que en todo el año anterior. Regresaron refrescados y felices, hablando sobre planear otro viaje en primavera.
Papá me dijo que las vacaciones se sintieron como la primera vez en mucho tiempo que pudo simplemente disfrutar la vida sin preocupación constante aplastándolo. Comencé a buscar apartamento 2 semanas después de que regresaron. Mi lugar viejo tenía demasiadas memorias de Roberto recogiéndome para citas y quedándose los fines de semana. Cada rincón me recordaba algo que dijo o hizo. Encontré un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, cerca de un parque donde nunca había estado con él. El edificio era más viejo pero tenía ventanas grandes y pisos de madera. Firmé el contrato de renta el mismo día que lo vi. El día de mudanza fue agotador pero se sintió bien. Contraté mudadores para las cosas pesadas y pasé 3 días desempacando cajas y acomodando muebles. Compré un sofá nuevo porque el viejo era donde Roberto se sentaba cuando me contaba sobre sus clases de Harvard. Escogí cortinas y artículos de cocina y arte para las paredes. Todo era mío, y no tenía nada que ver con él. El lugar comenzó a sentirse como casa después de una semana. Podía entrar sin pensar en él cada 5 minutos. Sofía me llamó una tarde mientras estaba colgando cuadros. Dijo que la firma de Roberto hizo cambios importantes después de que todo salió. Ahora requieren supervisión de 2 abogados para cualquier caso, involucrando conexiones familiares a abogados en la firma. También implementaron revisiones trimestrales de desempeño, donde socios senior revisan archivos de casos por señales de representación inadecuada. Sofía me dijo que los socios gerentes específicamente citaron mi disposición de salir adelante como la razón por la que tomaron acción tan agresiva. Dijo que la mayoría de la gente se habría quedado callada para evitar drama, pero hablar probablemente previno que Roberto saboteara más casos. La firma quería que yo supiera que eran serios sobre arreglar los problemas que permitieron que Roberto operara sin control por tanto tiempo. Una carta llegó a la casa de mis padres como 3 semanas después de la inhabilitación. Mamá la reenvió a mi nueva dirección. La etiqueta de retorno mostró un nombre que no reconocí de una ciudad a 2 horas de distancia. Dentro había una nota escrita a mano de una mujer explicando que era una de las otras víctimas que Andrés encontró durante su investigación. Escribió que Roberto la había representado en un caso laboral hace 5 años, cuando estaba saliendo con su hija. El caso debería haber sido simple, pero Roberto apenas luchó por ella y perdió. Pasó años pensando que solo tenía un caso débil o mala suerte. Aprender la verdad sobre el patrón de Roberto quitó este peso enorme de sus hombros. Me agradeció por exponerlo y dijo que estaba trabajando con Pamela ahora para buscar compensación a través de la demanda de negligencia. La carta me hizo darme cuenta de cuántas personas Roberto lastimó y cuántas de ellas se culparon a sí mismas en lugar de a él. Papá oficialmente se jubiló en marzo con su pensión completa restaurada. Pasó su primera semana de jubilación comprando suministros de jardinería y palos de golf. Se unió a una liga de personas mayores en el campo público y comenzó a cultivar tomates y chiles en el patio trasero. Mamá me envió fotos de él en el patio cada mañana con su café, viéndose relajado y bronceado. Me llamó un domingo por la tarde mientras estaba comprando comida. Me dijo que estaba más feliz ahora que antes de que todo esto pasara. Trabajar para gente que lo valoraba tan poco había estado lentamente matando su espíritu por años. Ahora podía pasar sus días haciendo cosas que realmente disfrutaba, en lugar de estresarse sobre evaluaciones de desempeño y política de oficina. Su voz sonaba más ligera de lo que la había escuchado en 1900 en mucho tiempo. Tuve mi primera cita en abril con un chico que conocí a través de una amiga del trabajo. Marcela me había estado ayudando a reconocer cómo se veían las relaciones saludables versus las tácticas de manipulación que Roberto usó. Me recordó durante nuestra sesión antes de la cita que la traición de Roberto me enseñó a confiar en mis instintos cuando algo se siente mal. La cita fue bien, nada especial, pero el chico era agradable y respetuoso. Salimos 2 veces más antes de decidir mutuamente que no éramos una buena pareja. Salí con algunas otras personas durante los siguientes meses. Algunas funcionaron mejor que otras. Marcela me ayudó a ver que estaba siendo más cuidadosa sobre banderas rojas y prestando atención a cómo la gente me trataba. No me estaba apresurando a nada o ignorando señales de advertencia como podría haber hecho antes. Gustavo me llamó a principios de mayo. Dijo que el colegio de abogados estaba recibiendo peticiones de profesores de ética legal pidiendo usar el caso de Roberto en sus clases. La inhabilitación se había convertido en esta historia de precaución en la comunidad legal sobre lo que pasa cuando abogados traicionan la confianza del cliente. Gustavo me dijo que estaban desarrollando materiales de entrenamiento que usaban el caso de Roberto para ilustrar mala conducta seria y sus consecuencias. Dijo que mi caso se estaba extendiendo por círculos legales como ejemplo de por qué existen reglas de ética y por qué se aplican tan estrictamente. Abogados en conferencias aparentemente lo estaban discutiendo como advertencia sobre conflictos de interés y la importancia de representación celosa. Me topé con Miguel en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento en junio. Estaba ahí conociendo a alguien para su podcast. Hablamos como 20 minutos mientras esperaba. Me dijo que el grupo de póker cortó a Roberto completamente después de que todo salió. Nadie quería estar asociado con él. Miguel dijo que se sintió contento de haber grabado esa noche, porque quedarse callado lo habría hecho parte de la crueldad de Roberto. Admitió que casi borra la grabación al principio porque se sintió como traicionar a un amigo. Entonces se dio cuenta de que Roberto había traicionado a todos los que confiaron en él, y esa amistad no significaba proteger a alguien de las consecuencias que merecía. Miguel preguntó cómo estaba mi papá, y parecía genuinamente feliz de escuchar que estaba jubilado y prosperando. Mi relación con mis padres se fortaleció a través de todo esto. Tuvimos cenas familiares cada par de semanas donde simplemente disfrutamos estar juntos, sin el estrés que dominó el año anterior. Mamá me dijo una noche, mientras lavábamos los platos, que estaba orgullosa de cómo manejé todo. Dijo que mucha gente se habría derrumbado o dejado que la rabia los consumiera, pero yo la canalicé en acción y conseguí justicia para papá. Aprendimos que podíamos sobrevivir traiciones terribles y salir más fuertes del otro lado.
Papá comenzó a pedir mi opinión en las cosas más, y tratarme como un adulto igual, en lugar de solo su hija. Toda la dinámica cambió a algo más maduro y respetuoso. Roberto trató de contactarme a través de un conocido mutuo en julio pidiendo cierre. El conocido llamó para transmitir el mensaje, y les dije que no estaba interesada en hablar con Roberto. Marcela me ayudó a entender durante nuestra siguiente sesión que el cierre viene de dentro de ti mismo, no de conversaciones con gente que te traicionó. Explicó que Roberto quería cierre para hacerse sentir mejor, no para ayudarme a sanar. No le debía nada. Mi proceso de sanación no requería su participación o aprobación. Aprender a cortar contacto y seguir adelante sin necesitar su explicación o disculpa fue realmente una parte importante de la recuperación. Me sentí bien rechazando. Mi jefa me llamó a su oficina en agosto. Pensé que tal vez había arruinado algo, pero me dijo que me estaban promocionando a analista senior con un aumento significativo. Dijo que mi trabajo había mejorado notablemente durante el último año. Parecía más confiada y asertiva en reuniones y mejor tomando decisiones bajo presión. Toda la experiencia con Roberto de alguna manera se tradujo en mejor desempeño laboral. Aprendí a confiar en mi juicio y defender lo que creía correcto. Esas habilidades se trasladaron a mi vida profesional. La promoción se sintió como prueba de que había crecido de todo lo que pasó en lugar de dejar que me quebrara. Papá me llamó en septiembre con noticias de que había estado pensando qué hacer con parte del dinero del acuerdo. Quería establecer un pequeño fondo para ayudar a otros trabajadores que fueron despedidos injustamente, pero no podían pagar abogados. Había estado hablando con Pamela sobre cuántas personas pierden sus trabajos injustamente y nunca luchan de vuelta porque los honorarios legales son muy caros. La firma de Pamela aceptó asociarse con él para examinar casos e identificar situaciones donde realmente podrían hacer una diferencia. Papá puso 50.000 euros en el fondo y la firma de Pamela aceptó manejar casos a tarifas reducidas para la gente que el fondo seleccionara. Crearon un proceso de aplicación donde trabajadores podían enviar detalles de su terminación y evidencia. Papá revisó aplicaciones él mismo y ayudó a decidir cuáles casos tenían el mérito más fuerte. La primera persona que ayudaron fue una mujer en sus 50, que fue despedida justo antes de que empezaran sus beneficios. Pamela tomó su caso y ganó un acuerdo dentro de 3 meses. Papá me llamó después de esa primera victoria, sonando más feliz de lo que lo había escuchado en años. Dijo que poder ayudar a alguien más a evitar lo que él pasó le dio un sentido de propósito que no esperaba. El fondo ayudó a 6 personas más durante los siguientes meses. 2 semanas después, un sobre grueso llegó a mi apartamento del colegio de abogados. Dentro estaba el reporte final del caso de Roberto, documentando cada instancia de sabotaje que habían descubierto. El reporte tenía 40 páginas y detalló no solo el caso de mi papá, sino el patrón completo a través de los 3 casos que Roberto había perdido. Documentaron su tasa de victorias cayendo a 0 cuando clientes estaban conectados a mujeres que él salía. Incluyeron citas de la grabación de la noche de póker y testimonio de todas las víctimas. El reporte terminó con recomendaciones para cambios de política para prevenir situaciones similares. Las firmas legales deberían tener mejor supervisión de casos, involucrando conexiones familiares de abogados. El colegio de abogados debería requerir que abogados revelen conflictos potenciales más completamente. Los clientes deberían recibir información más clara sobre su derecho a segundas opiniones. Una nota escrita a mano de Gustavo estaba engrapada a la primera página, agradeciéndome por salir adelante y diciendo que mi valor había llevado a reformas significativas. Leer el reporte se sintió surreal. Ver todo documentado en lenguaje oficial lo hizo sentir más real de alguna manera. Las acciones de Roberto ahora eran parte del registro permanente. Futuros abogados estudiarían este caso en clases de ética. Mantuve el reporte en el cajón de mi escritorio y lo miraba a veces cuando necesitaba recordar que hablar había importado. En noviembre, Gustavo me invitó a atender una conferencia de ética legal donde estarían discutiendo el caso de mi papá como ejemplo de mala conducta de abogado. Casi no fui porque la idea de escuchar extraños analizar lo que pasó se sintió incómoda. Pero Marcela me alentó durante nuestra sesión esa semana. Dijo que escuchar profesionales legales discutir el caso podría ayudarme a ver el impacto más grande de lo que había hecho. La conferencia fue en un hotel del centro con como 200 abogados y estudiantes de leyes atendiendo. Me senté atrás durante el panel de ética donde una profesora de leyes presentó el caso de Roberto. Repasó la línea de tiempo y explicó cómo el patrón de sabotaje de Roberto había pasado sin detectar por años. Discutió las señales de advertencia que clientes y colegas deberían observar. Varios abogados en la audiencia hicieron preguntas sobre cómo prevenir situaciones similares en sus propias firmas. Un abogado joven habló sobre implementar nuevos procedimientos de revisión de casos. Otro discutió crear mejores canales para que clientes reporten preocupaciones. Escucharlos tratar el sufrimiento de mi papá como oportunidad de aprendizaje se sintió extraño al principio, pero luego me di cuenta de que eso era exactamente lo que debería ser. Roberto había lastimado gente y ahora sus acciones estaban siendo usadas para proteger futuros clientes. Eso se sintió como justicia de manera diferente a su inhabilitación. Saliendo de esa conferencia, sentí que había contribuido algo significativo a la profesión legal, aunque no fuera abogada yo misma. Un año después de esa noche de póker, cuando Miguel me llamó con la grabación, mi vida se veía completamente diferente. Había recibido otra promoción en el trabajo y estaba manejando un equipo pequeño. Papá estaba completamente jubilado y pasaba su tiempo trabajando en el fondo y jugando golf 3 veces a la semana. Mamá había comenzado a tomar clases de arte y parecía más relajada de lo que la había visto en décadas. Nuestras cenas familiares pasaban cada par de semanas y se sentían fáciles y cómodas. No hablábamos de Roberto, más a menos que alguien mencionara el fondo o un caso que había ayudado.
La rabia que había sentido esa noche en el apartamento de Roberto se había transformado en algo más calmado. No estaba consumida por furia o amargura. En lugar de eso, me sentía satisfecha sabiendo que Roberto nunca practicaría leyes otra vez y no podía lastimar a nadie más de la manera que lastimó a papá. La justicia no siempre era rápida o perfecta, pero a veces cuando reunías evidencia y te rehusabas a retroceder, el sistema realmente funcionaba. Había aprendido a confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal. Había aprendido que defender lo correcto valía la incomodidad y el estrés. Más importante, había aprendido que la traición no tiene que quebrarte si canalizas tu dolor en acción, en lugar de dejar que te consuma. La vida era genuinamente buena ahora. Estaba saliendo con alguien nuevo que trataba a mi familia con respeto real. Papá estaba feliz y financieramente seguro. Nuestra familia había sobrevivido a algo terrible y salido más fuerte del otro lado. Cada vez que veía el nombre de papá en un cheque de acuerdo para alguien que el fondo había ayudado, me sentía agradecida de haber confiado en mí lo suficiente para exponer las mentiras de Roberto. Algunas personas se salen con la suya lastimando a otros, pero Roberto no fue una de ellas. Y ese conocimiento me trajo más paz de la que cualquier disculpa de él jamás podría haber traído.